Un nuevo programa de las provincias también existen. Un programa lleno de tristeza. Pensábamos referirnos con detenimiento al tema de las elecciones provinciales convocadas para el 29 de agosto y vamos a ver después. Pero resulta que a la altura de Empedrado hubo un choque de una camioneta Amarok con un camión. Consecuencia, 2 personas fallecidas. No importa el nombre, ni la clase social, ni si tienen o no tienen buena posición económica los muertos. Son 2 muertos en un accidente que no debió ocurrir. A la medianoche del día miércoles chocaron, mejor dicho, una camioneta que iba, según los velocímetros, a 260 kilómetros por hora, iba con destino a Curuzucuatiá. Es decir, que a esa velocidad, en 1 hora y un poquito, cubría el tramo Corrientes-Curuzucuatiá. Ahora, ¿hasta dónde llega la irresponsabilidad que está habiendo en estos momentos en las rutas de Corrientes y del país también? Pero vamos a centrarnos en Corrientes y en este accidente. Según la crónica policial, el conductor de la Amarok, de la camioneta, quiso adelantarse a otro y no midió bien los tiempos y chocó de frente. A 260 kilómetros iba la Amarok, chocó de frente contra el camión. ¿Cuál fue el resultado? Hay una imagen que le vamos a poner. ¿Cómo quedó el auto? Por supuesto, murieron los 2 ocupantes, una pareja, en el acto. Todo el dolor, toda muerte causa dolor, conozcamos o no a los muertos. No viene al caso saber si es hijo de quién, hermano de quién, o la acompañante hija de quién, pero la madre tuvo que ir desde Curuzucuatiá, donde residía, para reconocer no sé qué se pudo reconocer de ese cadáver. Y pienso lo siguiente: ¿se puede andar a 260 kilómetros por hora en las rutas, no digamos de Corrientes, en las rutas argentinas, que son de una mano ida y otra de vuelta? No son autopistas, son vehículos hechos para otros caminos, para otras rutas, para autopistas. Pero lamentablemente hay una crisis, digamos, de responsabilidad por parte de los que manejan. Mis respetos a los familiares de las 2 personas fallecidas. Pero algo hay que decir. Porque a lo mejor, en vez de chocar contra el camión, chocaban contra mi auto, contra su auto, con su familia, con mi familia, y moríamos todos. No eran 2, eran media docena.
fueron únicamente 2 los muertos porque el camión, vemos pasar los camiones inmensos por las rutas de Corrientes, que si se pasan 2 camiones deben quedar centímetros de diferencia. Es decir, que tiene que haber alguna disposición que establezca qué tipo de camión, qué tipo de auto puede ir en una ruta común como la que tenemos en la provincia, y otro que será para las autopistas, que son muy pocas en nuestro país. Este problema me toca también familiarmente, y lo siento. Ahora, ¿qué hacer? Todo parte a lo mejor de una educación vial que empieza de los niños y de los padres y de los abuelos. Yo soy bisabuelo y en mi época de juventud, cuando tenía entre 20 y 30 años, a nadie se nos ocurría, o si a alguno se le ocurría, no tenía adversario para correr carreras en la costanera. Estábamos educados en otra forma. Sabíamos lo que había que hacer y lo que no había que hacer. Pero bien, y el mundo sigue andando, y tenemos elecciones provinciales y elecciones nacionales. Algunos dicen, ¿cómo vamos a hacer elecciones con la pandemia que hay? Y si a eso le agregamos estos momentos de llanto y luto, hacer campaña política puede parecer un desatino, pero hay que hacerla porque la Constitución es la Constitución y hay que respetarla. No hay que buscar subterfugios para hacer lo que no dice la Constitución. Y si la Constitución dice que el mandato del gobernador y vicegobernador dura 4 años, dura 4 años y termina en diciembre de este año. Y si los legisladores duran 4 años y se renuevan por mitades, debe renovarse por mitades, cosa que a lo mejor no termino yo de comprender y de hacerme una idea, porque tal vez termine pensando que la renovación por mitad de las cámaras legislativas sea un problema. Porque el gobernador que se elige y va a acceder a la gobernación en diciembre de este año, pocos 6 meses, faltan 6, 7 meses. Entra con una mitad de diputados que lo pueden estar acompañando en una proporción, por eso gana la elección. Pero se encuentra que esos diputados son la mitad de la Cámara y se tiene que aguantar a la otra mitad de diputados que a lo mejor son de distinto color político o distinta ideología política. Lo mismo pasa en el Senado y demás. Entonces el gobernador que asume no tiene la Cámara de Diputados que lo acompaña al 100, porque ya tiene que recibir un 50% de diputados de antes. A esto se dice que la renovación cada 2 años es un freno al gobernador. Yo lamento eso. Yo no quiero un freno al gobernador
con una elección de medio tiempo. Yo quiero un freno al gobernador con lo que dice esta constitución de la provincia de Corrientes, que establece el juicio político para el gobernador que no cumple con sus funciones. Entonces, vamos a la realidad. El gobierno de la provincia, el 26 de mayo, por decreto 1145, convocó a elecciones para el 29 de agosto de diputados y senadores. Y dice al final, y nos llama la atención que no habla de gobernador y vicegobernador, y al final nos dice que se llamará a gobernar un nuevo decreto cumpliendo el artículo 169 de la Constitución. Yo creo que se cumplía con el artículo 169 si en este decreto 1145 ya se convocaba a gobernador y vicegobernador, porque la Constitución en el artículo 156 nos dice que la convocatoria de elección se efectúa entre los 6 y 3 meses y la elección debe realizarse entre los 4 y 2 meses, en ambos casos antes de la conclusión del mandato. Si el mandato termina el 10 de diciembre, estábamos en plazo, en término, para hacer un solo decreto, en mi criterio. En derecho hay una opinión y otra opinión. Eso es muy común. Y no está mal que haya dos opiniones, dos interpretaciones, y que el Partido Justicialista impune el decreto y dice que está mal llamado, mal dictado el decreto, y que no pueden haber elecciones de gobernador en agosto. Siempre desde este programa hemos sostenido que las elecciones provinciales debían hacerse antes de las PASO nacionales que se van a hacer para elegir en Corrientes senadores nacionales y diputados nacionales en todo el país. Pero bien, felizmente vamos a resolver los problemas de Corrientes antes de la elección nacional, porque se corrió la elección que estaba prevista para agosto y no nos daba tiempo para la convocatoria a elecciones. Se corrió a septiembre, ya salió la ley hace 48 horas, la ratificación del Senado y la promulgación, y las PASO se van a hacer en septiembre. Entonces, bien, gobernador, bien el decreto, pudo haber sido mejor, pero no es inconstitucional, porque cuando el PJ habla del que viola presuntamente el código electoral, que dice por lo menos 90 días la convocatoria, no puede el código electoral estar por encima de la Constitución. Y si se convoca, como está previsto la semana que viene, a gobernador y vicegobernador para el 29 de agosto, estamos cumpliendo con la Constitución. Tal vez yo, si hubiera hecho el decreto, lo hubiera hecho todo junto en un momento determinado, pero bueno, esto no es inconstitucional. Tenemos elección de gobernador y vicegobernador y la mitad de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados está constituida actualmente por 28, es decir, que se van a renovar 14. Y establece como máximo
33. Todavía estamos con los 28. Bien. No creo que sea necesario llegar a 33. Y el Senado son 17 senadores en este momento. Y dice que no deben exceder de 20. Y los senadores se renuevan por tercio. ¿Por qué? Porque el diputado dura 4 años y el senador provincial dura 6 años. Hay algunos que no están conformes con ser senador provincial únicamente, pero eso lo vamos a enfocar luego del corte. Vamos sí a dar por terminado el análisis de las elecciones provinciales. Se vota el 29 de agosto constitucionalmente para gobernador, vice y legisladores provinciales. La renovación de los diputados nacionales y de los senadores nacionales se hará en el mes de septiembre, que es la convocatoria, el 12 de septiembre, que es la convocatoria nacional de las PASO primero y después las finales en octubre. Muy importantes las provinciales. Queremos saber quién nos gobierna. No queremos títeres que estén gobernados desde atrás. Cualquiera sea el concepto que tengamos del que está atrás y que según dice un legislador está extrañando su cargo de gobernador. Vamos a un corte. Consulado del Perú en Corrientes. Jurisdicción, provincias Corrientes, Chaco y Misiones. Convoca a los residentes peruanos sin cuyo DNI peruano figure su dirección en las provincias mencionadas a votar la segunda vuelta de las elecciones generales para presidente y vicepresidente de la República del Perú, el día 6 de junio 2021, de 8 a 16 horas, en la calle Santa Fe, 1527, Instituto de Ciencias OM, Corrientes Capital. Firma Otto Nicanor Hernández Mere, cónsul del Perú, Corrientes. Presentamos hoy la aplicación Vecino Seguro Ciudad de Corrientes 911. Se trata de una herramienta que puede ser verificada desde el 911 con los datos de la persona que llama, que está georreferenciada y que además de eso permite acudir a la policía en un tiempo breve. Es una herramienta más que ponemos hoy a disposición de los vecinos de la ciudad de Corrientes, que pasa a formar parte del sistema integral 911, en donde concentramos todos los recursos para brindar más seguridad a los correntinos. De esta manera seguimos haciendo esfuerzos para cuidar a los correntinos todos los días. La alianza Ecocambiemos, que es la que está gobernando en estos momentos la provincia de Corrientes, está constituida principalmente por la cantidad de votos, 90 y algo de 1000 votos obtenidos hace 4 años, por la Unión Cívica Radical. Lógicamente, entonces le responde a la Unión Cívica Radical designar quién va a ser el gobernador. El problema después viene con el vice, que teóricamente en una alianza tendría que ser quien siga en el número de votos o que represente algo realmente interesante para la ciudadanía. Pero ¿qué ocurre? La Unión Cívica Radical le costó a la Unión Cívica Radical, presidida por Ricardo Colombi, ex diputado nacional, y a eso me voy a referir luego,
y ex gobernador de la provincia por 3 veces gobernador, es decir, 12 años, y le parece poco. Es mejor que 12, 24 o 36 al estilo de Formosa o de otra provincia o de otros países donde la reelección es indefinida y protesta porque no pudo ser indefinidamente reelecto gobernador si lo hubieran votado. Entonces asumió la gobernación el doctor Valdés, Gustavo Valdés, acompañado por otro Gustavo Porcanteros, que ya venía 2 años antes, 4 años antes de vicegobernador, con Ricardo Colombi. Entonces ya no podía ser más reelecto como vicegobernador Canteros, y su intención es ser intendente, pero es otro aspecto. Entonces resulta que había que elegir hace 4 años un candidato a gobernador y se lo elige a Valdés, y Colombi es electo senador provincial, Ricardo Colombi, por 4 años. ¿Qué pasa entonces? Según dice el diputado Eduardo Vizque, Unión Cívica Radical, a Colombi le ha costado muchísimo dejar la gobernación y esperamos que colabore. ¿Cómo? Esperamos que colabore. Tiene la obligación de colaborar con el candidato de ECO Cambiemos porque es un afiliado y dirigente radical. Y él es el presidente del Partido Radical. Y si tiene añoranzas de que quisiera ser, como dice el diputado Vizque, que le costó muchísimo dejar la gobernación, y uno hay que acostumbrarse, así es la democracia. Así es este librito Constitución de la provincia de Corrientes, que establece que se puede ser reelecto una sola vez. 4 años más 4, 8. Ya fue antes de la reforma candidato a gobernador, no podía ser reelecto, lo puso a su primo Arturo, lo enfrentó a su primo Arturo y le ganó a su primo Arturo, es decir, que hubo una elección Colombi versus Colombi. Ahora en algún momento pareció que iba a haber una reedición de ese enfrentamiento, Colombi versus Valdés, Ricardo Colombi. El ministro secretario general de la Gobernación, Viñolo, dijo el año pasado que no va a volver a repetirse el enfrentamiento Ricardo y Arturo. Pero estamos en eso. Hay alguien que está atragantado. A Colombi, Ricardo, le ha costado muchísimo dejar la gobernación. Qué pena. En un reportaje que se le hizo en el diario El Litoral, el programa Final Abierto, Ricardo Colombi dijo de que cuando le hacen notar los periodistas que Valdés tiene una muy buena imagen, dice sí, porque no se le puso nadie en contra. Es decir, que dejó ver ya la pata de la sota de que podía tener Valdés a alguien en contra. ¿Dónde? En la Unión Cívica Radical. ¿Y quién era ese? Él. Ricardo quería ser candidato a gobernador en estas elecciones, sin ninguna duda. Ahora, distintos comités del interior ya se manifiestan
a favor de Valdés. Entonces, ¿a dónde quiere ir? ¿Cómo va a ir Ricardo? ¿Pretende un enfrentamiento otra vez similar al de Ricardo Arturo? ¿O no se sabe qué es? Es el presidente de la Unión Cívica Radical que resolvió que el candidato a gobernador es Gustavo Valdés y punto, y terminó. Si quiere colaborar, que colabore, y si no, no sabemos qué quiere hacer. Yo, Ricardo Colombi, lo tuve frente a frente en la Cámara de Diputados de la Nación. Yo era diputado provincial y él era diputado nacional. La provincia de Corrientes estaba intervenida después del gobierno de Ricardo Leconte. Fue José Antonio Romero Félix, 4 años. Después Ricardo Guillermo Leconte. Termina su mandato Ricardo y el colegio electoral no logra las mayorías necesarias y termina el mandato, la fecha del mandato de Ricardo Leconte. Entonces asume, de acuerdo a la Constitución, también Hugo Mancini como vicepresidente primero del Senado de la provincia. Asume por pocos días, un par de meses, y la provincia es intervenida. El gobierno nacional, que estaba vigente, con Carlos Menem, sanciona una ley para intervenir la provincia de Corrientes por 1 año. Muy bien. Cuando se está cumpliendo el año, empieza a moverse en Buenos Aires, en la Cámara de Diputados, el propósito de 1 año más. Es decir, quienes se golpean el pecho del federalismo y de la autonomía de Corrientes querían 1 año más de intervención. ¿Y quién encabezaba ese movimiento? ¿Quién firmó? 2 diputados firmaron el proyecto de ley por 1 año más de la intervención. Ricardo Colombi. Ricardo Colombi quería que la provincia siga intervenida. Lo tuvimos de interventores a Durañona Iberia, a Claudia Bello, a Idel Artonelli, hasta que se hacen elecciones y sale electo Raúl Rolando Romero Félix y sigue después. Pero quiero señalar esto. Ricardo Colombi quería que la provincia sea intervenida otro año más porque parecía que no le alcanzaba el tiempo. Yo recuerdo que cuando estaba, que en paz descanse, Mestre vino de interventor federal, estoy trasladando un poco las fechas, estaba el diputado nacional intervencionista, a su lado en el pasillo en el patio de la Casa de Gobierno, yo con mi camarógrafo, recibiendo un grupo de alumnos de primer grado, segundo grado. Estaba Mestre y Ricardo Colombi. Y a Mestre se le veía un revólver en el costado para recibir a unos alumnitos. Entonces, no es de mi simpatía ningún dirigente político intervencionista que pida la intervención, que quiera prolongar la intervención. Felizmente
fuimos una delegación de legisladores correntinos de distintos partidos, incluso radicales, Raúl Itkin, por ejemplo, para tratar de parar ese proyecto. Y estábamos en la mesa en la Cámara de Diputados de la Nación, de aquel lado Ricardo Colombi y otro diputado más que pedían un año más de intervención. Y estábamos nosotros, los legisladores provinciales de todos los partidos, pidiendo que no, que se termine con un año suficiente. Entonces, entiendo que cuando Vizqui dice que le cuesta mucho a Colombi dejar la gobernación, ahora quería ser vicegobernador, creyendo que podía ser el Cristina de Corrientes, que desde la vicepresidencia maneja el gobierno nacional. Entonces él, desde la vicegobernación, lo manejaba al gobernador. Pero los socios, la alianza Ecocambiemos requiere representación también. Un párrafo. Cuando le preguntan los periodistas en el diario Litoral, dice: para usted, ¿Valdés sacó chapa de líder? Es algo que ha logrado con mucho esfuerzo Valdés y con muchas sombras. Valdés con mucho esfuerzo y con muchas sombras que se le tiraban. ¿Y quién dice Vizqui que eran las sombras? Muchas sombras, que es Ricardo Colombi. Y lo ha logrado Valdés, el liderazgo. También no le fue fácil. Es decir, que se hace una reunión de todos los partidos políticos, incluido el Partido Nuevo de Tato Romero Félix, de todos los partidos políticos que apoyan la candidatura de Valdés, Radical, y el presidente del Partido Radical no va el senador Flinta. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿En víspera de qué estamos? ¿De una ruptura otra vez? ¿De un paso Ricardo Valdés? Tenemos que evitar estas situaciones. Y sí, es duro para el que desempeña un cargo dejarlo, pero es la democracia. Y si a Ricardo Colombi le cuesta muchísimo dejar la gobernación, y lo lamentamos. También a mí me costó dejar de ser diputado. Y a los senadores les cuesta dejar de ser senadores. A todos nos cuesta, pero seguimos una línea de conducta. No ponerle piedras en el camino y actuar, como dice Vizqui, con muchas sombras sobre el gobierno de Gustavo Valdés. Bien, vamos a ir a un corte y seguimos con otro programa. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Está con nosotros el senador nacional Pedro Brayar Pocar. Pedro Brayar Pocar ha sido gobernador de la provincia de Corrientes en el año 1997, ha sido luego vicegobernador en el año 2009. En ese lapso siguió actuando en política y creó un partido, el Partido Popular de Corrientes,
que tuvo una muy buena actuación en las últimas elecciones hace 4 años de gobernador, integrando el PRO Cambiemos, la alianza que consagró a Gustavo Valdés como gobernador. Bienvenido Pedro, una vez más a nuestro programa. Gracias, doctor Gunigi. Ahora, después de, digamos, tus funciones en el Senado, ¿en qué comisiones estuviste o estás, mejor dicho, porque tu mandato termina recién en diciembre? En diciembre, efectivamente. Bueno, ahora estoy de presidente de la Comisión de Industria y Comercio y soy vicepresidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Y estoy además en la Comisión de Asuntos Constitucionales y en la Comisión de Legislación Penal, Justicia y Legislación Penal. Estoy también en 2 bicamerales muy importantes, una es la de control de DNU, que se llama la de trámite legislativo, que se encarga de los DNU, esa funciona los 365 días del año, y estoy en la bicameral de control de organismos de seguridad. Hay otras comisiones que no se han integrado todavía, como la Comisión de Deporte. Es decir, esto de la virtualidad, por un lado agilizó el funcionamiento de las comisiones, pero por otra parte ha permitido que todavía no se constituyan algunas comisiones que están pendientes. Ahora está muy... En la Comisión de Salud también estoy... perfecto. Entonces podemos hablar también un poco del tema de las vacunas, que es un tema que directamente está agitando todo el proceso político, al punto que se habla de vacunas igual a votos, y digamos, el gobernador de Misiones, que le tiene elecciones este fin de semana, tenía 40.000, si digo bien, 40.000 vacunas, según la denuncia de España en el diario La Nación, 40.000 dosis que para utilizarlas políticamente. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo es el programa en general en la provincia con el tema que ocurrió? También hubo un corte de oxígeno. Bueno, eso aparentemente fue un accidente y no tuvo, según la información que da el ministerio, es decir, aparentemente fue un camión que chocó la central de oxígeno y eso ocasionó algún desperfecto que llevó algunas horas reparar. Según, no tengo por qué dudar, lo que ha expresado el Ministerio de Salud es que no tuvo efectos letales sobre nadie, si bien fue un problema que, bueno, se superó. Yo creo que Corrientes hoy es de las provincias que, dentro del drama que es esta pandemia, de las provincias que mejor está manejando no solamente el manejo en sí de la pandemia, atención de pacientes contagiados, sino que también tiene uno de los mejores planes de vacunación de la Argentina. Es decir, provincia de Buenos Aires recién está empezando a vacunar menores de 60, acá en Corrientes ya estamos en la franja de los 40 años. Sí, incluso se dice de que hay cerca de 2 millones de dosis de vacunas que están, pero que no se han distribuido y no se ha vacunado. Bueno, yo creo que el gobierno nacional le debe alguna explicación a la sociedad sobre 2 cuestiones. Una es eso que vos planteás, si es cierto o no que hay dosis de vacunas que no se han repartido todavía, no se han distribuido. Y el otro tema es por qué no se cumplieron las expectativas que el propio gobierno anunció. Acordate cuando el presidente dijo que vamos a tener 10 millones de dosis en enero, después vamos a tener 20 millones en febrero. El ex ministro González García dijo que para junio vamos a tener 50 millones de dosis y bueno, nada de eso ocurrió. Así es. Entonces, ayer tuvimos la presencia del jefe de gabinete, se le preguntó eso, él se enoja porque la técnica de ellos es enojarse, pero nadie está acusando de nada. Lo que hay que decir es por qué no se cumplió la cifra que el gobierno dio. Claro, que den una explicación. Eso se fue en la visita del jefe de gabinete al Senado de la Nación. Eso fue ayer, exactamente, el día jueves. El día jueves. Sí. Bien, ahora, ¿cuál es el problema, Toto? El problema es que estamos con una tasa de contagio. Sabíamos que se venía la segunda ola porque este virus empieza siempre a desarrollarse en el hemisferio norte
en el invierno del norte y llega acá, cuando empieza el verano del norte, llegan las consecuencias acá, la segunda ola. Nosotros sabíamos que la segunda ola se venía. La única manera que se está demostrando en el mundo de frenar esto es con la vacunación. El aislamiento ayuda, sí ayuda. El cuidado ayuda, sí ayuda. Pero la forma de cortar de cuajo este tema en los países que están teniendo algún éxito, como el Estado de Israel y algunos países europeos, es la vacunación masiva. Sí. Y bueno, eso es lo que nosotros le pedimos, es expliquen por qué no se dieron las cifras que ustedes anunciaron que se iban a dar. Ahora, vos antes de ser gobernador fuiste ministro de salud de la provincia. Y nosotros lo venimos siguiendo este tema con un grupo de médicos amigos míos que, consultando, hay 2 o 3 fuentes de información muy valiosas en el mundo. Uno es de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, pero hay dos o tres lugares más donde uno tiene no solamente, y después hay información nacional también, que te dispone cuántas vacunas existen en stock, etcétera. Lamentablemente, ojalá me equivoque, ojalá vos me puedas llamar dentro de 20 días y decirme, Pedro, te equivocaste, ojalá Dios lo permita que yo me equivoque, pero el mes de junio todavía va a ser un mes muy difícil. En cuanto a la vacunación, en cuanto al número de contagios y de fallecimientos. Ahora, parece que se va a... ¿Por qué yo alerto de esto, Toto? Perdón. ¿Por qué alerto de esto? Porque creo que la gente tiene que hacer todo el esfuerzo que pueda por cuidarse. Hasta que la vacuna... Porque ahora se anunció que llegarían 10 millones de dosis, creo que de AstraZeneca, para fines de junio. Sí. Pero eso tenés que distribuirlo y después hay que aplicar. Sí, hay que mantenerla en frío. No, pero hay que vacunar. Sí. Acá en los días que mayor vacunación se estaba haciendo, estábamos 140, 150 mil. Suponete que nos vayamos a 300 mil por día. ¿Cuántos días lleva aplicar esos 10 millones? Y además hay que esperar que la vacuna haga efecto, porque no es de efecto inmediato en cuanto a la creación de anticuerpos. Lleva sus días. Entonces, ¿por qué yo digo esto? Alguno me dirá, che, vos, no, yo conozco del tema de administración de salud y aparte lo estamos siguiendo con profesionales de mucho prestigio de manera extraoficial. Y además lo cifra que da el propio gobierno nacional. Porque reitero que junio todavía va a ser un mes difícil. Entonces yo le pido encarecidamente a la gente que nos cuidemos. Recién, si todo anda bien y llegan esos 10 millones, que va a ser una cifra importante, vamos a empezar allá por julio a ver los efectos. Y si se empieza a producir en el país la vacuna Sputnik con un acuerdo con un laboratorio nacional, que aparentemente eso está concretado, también lo vamos a ver en julio, los beneficios de eso. Junio es el mes que hay que pasar. Pero cuando mi opinión, esta opinión personal, cuando la historia mire retrospectivamente hacia atrás, vamos a ver que esta pandemia posiblemente es la peor tragedia de la historia argentina. Sí, sin duda. Ahora hay quienes, médicos, que están alertando también de que este problema de la pandemia está haciendo olvidar otras dolencias, otros problemas, y que la gente que tiene problemas cardíacos, diabéticos, descuida su medicación. Esto está resintiendo todo el sistema de salud, porque el gobernador tuvo la visión, y yo lo felicito y lo voy a decir las veces que sea necesaria, de crear un hospital de campaña con la infraestructura que es nuestro hospital de campaña, con todos los aciertos y errores que pueda tener. Es prácticamente único en Argentina. ¿Eso qué permitió? Que el resto del sistema de salud siga funcionando lo más normal posible. Ahora, ese hospital está recibiendo decenas de pacientes por día. Entonces, a medida que el paciente va negativizando, es decir, porque la enfermedad, el virus tiene un ciclo que se cumple, después negativiza, el organismo, el virus deja de estar, pero quedan las consecuencias muchas veces. Queda una persona que está con neumonía o con alguna enfermedad. Entonces, muchos de esos pacientes son derivados a los hospitales comunes. Ya no contagian, pero tienen que seguir en tratamiento. Entonces, imagínate vos lo que es la recarga para el sistema de salud. Y
Corrientes tiene todavía, debe ser de las provincias posiblemente la que mejor excedente tenga todavía de cama de terapia y respiradores. Pero el problema es el recurso humano, que se cansa porque está sobrecargado. Yo acabo de presentar un proyecto en el Senado para otorgarles a todo el personal de salud que intervengan en las listas que elabore cada provincia una medalla del Congreso, como se entregó en su momento a los excombatientes de Malvinas, porque creo que están cumpliendo un servicio realmente heroico a la sociedad. Entonces, cuando esto se tranquilice, yo quiero que cada profesional de salud, médico, enfermero, kinesiólogo, los que han estado lidiando y están lidiando con esta pandemia, el Congreso les haga llegar su distinción. Exactamente. Me parece muy bien y muy correcto, porque si hay quienes están en la primera línea de fuego, son precisamente médicos, enfermeros, kinesiólogos, todo el personal de salud, y ese es un tema que, con tu antecedente como ministro de Salud de la provincia y estando también ahora en la Comisión de Salud, lo estás desarrollando bien. Ahora pasemos a otro tema que también requiere una atención inmediata, que es el de la hidrovía. ¿Qué pasa con la hidrovía? Este gobierno nacional asumió hace casi 2 años y sabía que el 30 de abril terminaba el contrato de la concesión de dragado de balizamiento, y no hizo absolutamente nada, y del golpe, ¡pum!, cayó la piedra y se hizo una prórroga por 90 días que en mi criterio va a continuar todavía. Sí. ¿Cómo ves vos el tema ese que desde el Senado? Bueno, la novedad que existe es que hay ya una media sanción de una ley que crea una comisión bicameral para seguir todo el proceso licitatorio, porque es cierto, yo coincido contigo en que van a tener que dar otra prórroga, porque si no, porque algunos dicen estatizar. Yo creo que no sé si el Estado está hoy en condiciones de hacerse cargo de todo lo que es la tarea, que vos sabés que es sumamente compleja. Por la hidrovía Paraná-Paraguay pasa no solamente parte del comercio argentino, pasa todo el comercio paraguayo, pasa parte del comercio brasileño y comercio boliviano. Es decir, basta pararse en la costanera de Corrientes para ver los trenes de barcaza con bandera paraguaya que pasan todo el día, ida y venida. Entre paréntesis, muchos de esos remolcadores eran nuestros, de la flota fluvial del Estado argentino, ¿no? Cuando en la década del 90 se remató eso prácticamente, ¿no? Entonces, la idea de esta bicameral es controlar todo el proceso licitatorio cuando se haga el llamado a licitación. Yo sí fui propuesto por mi bloque, es decir, a la oposición le tocan 2 senadores. Tengo entendido que el radicalismo propuso al senador Zimmerman del Chaco, y el interbloque PRO me propuso a mí para integrar esa bicameral. Sí, me parece bien que sea... Yo reclamé ese lugar para Corrientes, porque Corrientes es una de las provincias que tiene mayor litoral sobre el río Paraná. Claro. Ahora, habría que... yo no sé por qué no se ha extendido el análisis de esto al Alto Paraná, es decir, hasta la represa, porque si se va a hacer un puerto... Ese es un pedido de los misioneros, y que también nosotros vamos a necesitar cuando se concrete el puerto de Ituzaingó. Claro, que se está creando, ¿no? Se está construyendo. Sí, yo abogo por el puerto de Ituzaingó, y no en Itaibaté. Creo que hacer 2 puertos, cada una distancia de menos de 100 kilómetros, es un gasto inútil, y merece, por antecedentes históricos y demás que los hemos reseñado en el programa, que sea Ituzaingó el puerto. Sí, Ituzaingó está muy avanzado, yo he visitado las obras, aparte que está en el parque industrial. Sí. Tiene un parque industrial muy extenso, ya ha instalado varias industrias, y hay otras que están en vía de instalación. Entonces va a ser un complejo muy interesante, porque como eso está río abajo de la represa, vos lo sabes perfectamente, le va a dar salida a una cantidad de productos no solo del nordeste de la provincia, sino también de la provincia de Misiones. De Misiones y la parte de Brasil. Resulta que hay un Andresito brasilero y Andresito argentino, y los brasileros están sacando el soja principalmente, y piden un puente que una los 2 Andresitos para llevar la carga
a los puertos de Posadas o Santa Ana. Yo estoy sosteniendo en el programa que habría que llegar a Andresito brasilero y hacerle ver que es más negocio, en vez de ir a Posadas y Santa Ana y tener que pasar por la represa, ir abajo de la represa al puerto de Ituzaingó, unos kilómetros más, y se ahorra mucho dinero. Ahora, hay una posición en el Chaco bastante notable. El gobernador Capitanich firmó el año pasado, estuve presente, un convenio con Jan Derbel, que es uno de los integrantes de Hidrovía Sociedad Anónima, para el dragado de Puerto Barranquera. El Riacho Barranquera, el dragado de todo el Riacho Barranquera. Elogiando a Jan Derbel, la firma belga, como una de las mejores del mundo y demás, pero ahora está apareciendo como en una posición de querer que el grueso de la hidrovía se estatice. Yo creo que esa es una posición que está dando vuelta en el gobierno nacional. Sí, yo creo que va a ser un error. Primero porque cada draga que necesita para dragar, bien dicho, está costando unos 50 millones de dólares, sí, y el país no está en condiciones de hacerlo. Aparte no lo hace con una sola. Claro, por supuesto, es toda una inversión, una experiencia que pasaron 25 años que la gente nuestra estuvo un poco alejada, pero las tripulaciones son nacionales. Aquellos que dicen que es entregar soberanía y fuente de trabajo se equivocan, porque la marinería, digamos... Claro, el conocimiento es extranjero y la experiencia, pero el personal es argentino. Exactamente. Necesariamente va a ser argentino. Sí, lo mismo pasa con los pesqueros en el sur y claro, que levantan... Bien, ahora, en esta comisión que vos vas a integrar, ¿ya fue sancionada por el Senado? El Senado ya la votó por unanimidad. Entiendo que está en la Cámara de Diputados. Todavía no sé si lo trataron la semana pasada o si no está a tratarse. Pero se inició en el Senado. Va a ser importante porque hay muchas resoluciones y dictados de decretos que habría que revisarlos y ponerlos en orden. Sí. Tengo la información que una resolución creando dentro del Poder Ejecutivo, creando una comisión para la hidrovía Paraguay-Paraná, ha sido disuelta, dejada de lado. Ahora, hay que ver cómo va a jugar Paraguay en esto, porque si hablamos de hidrovía Paraguay-Paraná, no es el Paraná ahora estaría, digamos, llegaría hasta Confluencia. Claro. Ahora, de ahí que el río Paraguay hay que ver jurisdicción paraguaya. Y que hay interés, porque eso vos lo sabés mejor. Esto llegaría hasta Corumbá, ¿no es cierto? Efectivamente, hasta Corumbá. Ahora hay yacimientos de hierro, creo. Hay también de litio. La parte de Bolivia tiene mucho litio. Ahora, hay que tener en cuenta que se están haciendo carreteras transoceánicas, sí, desde Santos por Paraguay y que recién entra... La última carretera, este tema lo conozco porque yo representé a la provincia en el Sico Sur, sí, que es la zona de negocios que está sobre el oeste, digamos, que comprende casi todo Bolivia, norte de Chile, norte de Argentina, todo Paraguay y parte de Brasil. El último corredor bioceánico lo hicieron los brasileños. Es una ruta pavimentada que va directamente del corazón industrial de San Pablo a Bolivia, ni siquiera toca el Paraguay, 2.300 kilómetros. Entra a Bolivia por el norte, lo atraviesa de lado a lado, ahí sale y llega al puerto de Iquique, en Chile. Ese es el más al norte de los, creo que son 14 corredores bioceánicos que estamos teniendo. Sí, ahora hay otro que está en desarrollo, que desde Brasil, del puerto de Santos por Paraguay. Por Paraguay y entra en Salta, sí, recién entra en Salta. No, Brasil se está atacando su salida al Pacífico a través de vías camineras. Sí,
Yo recuerdo cuando era presidente del Comité Federal de la Hidrovía que fuimos hasta Corumbá y a Cáceres y, digamos, había una reacción en contra de la hidrovía porque hablaban de que afectaba al Pantanal y demás, pero el secreto estaba con que los camiones perdían mucho tráfico si se llegaba hasta Cáceres, claro, hasta Puerto Cáceres, y lo mismo los estibadores de Santos, que si venía todo a Buenos Aires. Por eso Brasil puso un poco de freno al desarrollo de la hidrovía. Claro. Eso es algo que... Eso fue en su momento, pero después creo que cambiaron eso. Sí, eso que hay Porque hay que pensar, Toto, que toda esa zona que es norte argentino, Bolivia, es Paraguay, yo creo que debe ser la zona sojera más importante del mundo. Sí. Es zona ganadera, de otro tipo de cereales también, creo que maíz, ganadera importantísima. Yo estuve en Santa Cruz de la Sierra, la ganadería tropical que tiene, Paraguay hoy es el cuarto o quinto exportador mundial de carne. Esa zona de Brasil es la zona ganadera por excelencia de Brasil, Paraná, Mato Grosso do Sul. Eso es Rondônia, Campo. Sí. Bien, ahora tenemos elecciones en Corrientes el 29 de agosto. Yo he bregado mucho desde el programa para que las elecciones provinciales se hagan antes de las PASO. Sí. Un momento que no se podía. Recién ahora, al trasladarse las PASO a septiembre, sí, tenemos el 29 de agosto para poder resolver los problemas correntinos entre correntinos, exacto, digamos. Tal cual. ¿No es cierto? Porque lo que pasa el gobierno va a jugar fuerte en las PASO y eso puede traernos consecuencias en sí, siempre te acordás que siempre era PASO, provinciales, nacionales, esa era la secuencia. Sí, es claro. Ahora cambió. Con la prórroga que hemos votado la semana pasada, el miércoles, sí, quedó... va a quedar elecciones provinciales, a los 13 días, 14 días van a ser las PASO y en noviembre la general. Sí, eso va a ser bueno. Ahora, ¿cómo está tu partido en esta...? El partido está muy bien, hemos trabajado mucho, sobre todo en la pandemia. Nosotros, ni bien empezó esto, creamos un comité de crisis en el partido para asistir a la gente. Al principio, acordate, cuando había una cuarentena estrictísima, había mucha gente, sobre todo adultos mayores, que no podían salir de sus casas. Les ayudamos en mucho, desde asistirlos a las familias aisladas, lo estamos haciendo todos los días con asistencia alimentaria, hasta hacerle trámites o gestionarle medicamentos, por ejemplo. Es decir, el partido trabajó muchísimo y sigue trabajando usando una palabra que para nosotros es clave: ayudando. Nosotros no pretendemos interferir en lo que hace el gobierno, simplemente ayudamos. Aparte, vos sabés que aparte del accionar oficial, siempre es bueno que la sociedad civil, la sociedad colabore en lo que pueda. Por supuesto, ustedes están en el grupo de partidos que apoya la gobernación de Valdés. Sí. Ahora sí. Queda pendiente el tema de la vicegobernación. Sí, queda pendiente de todo lo demás, hasta ahora no se ha decidido nada. Claro, ¿no? Seguramente. Ahora, el decreto, al comienzo del programa, di mi opinión de que el decreto de convocatoria es constitucional, el de la provincia, totalmente. Y hablando con el ministro de Gobierno de la provincia, van a sacar un decreto nuevo para la elección de gobernador, sí, que va a estar dentro de los plazos que establece el artículo 156 de la Constitución. Bien, Pedro, esperamos que esta rencilla que se nota, y de la cual te aparto, es mi opinión, esta rencilla radical que está pasando no afecte los resultados finales, porque si empezamos otra vez con Arturo Ricardo Valdés y qué sé yo, se pueden perder las elecciones Corrientes. No, yo creo que si es que hay algún problema, son cosas normales que existen en todo grupo humano, y esta es una alianza que tiene casi 30 partidos, entonces es natural que ocurran algunos chisporroteos, pero yo creo que las cosas se van a encaminar y la figura del gobernador hoy goza de un altísimo nivel de prestigio en la sociedad, y eso es muy importante, ¿no? Bien, con la intervención de
un amigo de años del senador nacional Pedro Roger Pocar, vamos a dar por terminado nuestro programa de la fecha, destacando una cuestión. Pedro, al haber sido ministro de Salud de la provincia años atrás, varios años, después gobernador, después vicegobernador y actualmente senador nacional, se constituye en una pieza fundamental para la integración de un equipo de trabajo que pueda sacar a la provincia adelante, es decir, apoyar lo que se está haciendo en estos momentos con el gobierno de Valdés, y esperemos que la alianza siga siendo una alianza, y como toda alianza hay que congeniar entre los partidos. Así es, tal cual. Bien, te agradezco mucho. No, gracias a vos, Toto, por la invitación, como siempre. La verdad que es un gusto venir acá porque es un programa donde podemos hablar en profundidad de muchos temas que algunos son urgentes, como este tema de la pandemia, y otros son aparte de urgentes, es decir, los dos son importantes, pero es como que el otro plantea menos urgencia, ¿no es cierto? Así es. Pero no deja de ser. Fíjate vos que se está tomando nada más y nada menos que la decisión de decir quién se va a hacer cargo del manejo y el mantenimiento de la hidrovía en los próximos años, y por ahí estamos enloquecidos con el tema de la pandemia y no prestamos la suficiente atención a este otro tema. Así que bueno, creo que es muy oportuno que conversemos de estas cosas. Bien, también la Universidad del Nordeste está organizando para este mes de junio por Zoom unas jornadas vinculadas con la hidrovía, y ya el Club de la Libertad me invitó días pasados para hablar del tema. Bien, nuevamente, gracias Pedro. No, gracias a vos. Esperemos que las cosas mejoren y que cualquier vacuna que venga sea bienvenida, sin tener en cuenta quién la hace ni la ideología. Mientras venga la vacuna, Mientras venga, es lo más importante. Sí. Bien, será hasta nuestro próximo programa.